¿Ya están listos para la fiesta? No me oyen. ¡Para José Alfredo! ¡Tópele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Lo bajé. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Los saluda Gabriel López Castañeda en esta iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable. Ideas en este miércoles 15 de septiembre, siendo las 12 de la mañana con 12 minutos. Los saludamos en radiotepeaca.com, también a quienes nos sintonizan a través del 89.9 de FM. También un saludo a quienes nos siguen completamente en vivo en Facebook Live y a quienes nos siguen a través de nuestra app, que les recuerdo que pueden bajar rápidamente en el Play Store de Google, le dan www.radiotepeaca.com y ahí van a encontrar toda la programación que Radio Tepeaca tiene preparado para ustedes, todos los programas de política, de cultura, las revistas musicales, toda la programación musical que tiene preparada para ustedes Radio Tepeaca. Lo pueden bajar en nuestra aplicación del Play Store de Google y también pueden visitar nuestra página en internet para enterarse también de todas las noticias que se van dando a lo ancho y largo de nuestro territorio, tanto en Tepeaca, como en la región, como en el estado, como en el país y como en el mundo. Todas las noticias que se van dando, pues las pueden ustedes consultar en nuestra página web. Bueno, pues empezamos en este día patrio, este día en que celebramos los mexicanos el inicio de nuestra independencia, que se dio ya hace 211 años, el inicio de esta independencia. Y por ahí en la semana alguien me preguntaba que si sabíamos cómo era México y cómo estaba conformado la vida municipal en México hace 211 años, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Cómo es que estaba? Si había municipios, si había estados, ¿cómo es que estaba conformado nuestro país antes del inicio de la independencia? Y bueno, les quiero recordar que, cuando Cortés llegó a México y estableció el primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz, que por cierto fue la primera institución municipal, la primera forma de gobierno en toda la América continental, es decir, ni desde Argentina hasta México había una institución gubernamental. Y Veracruz fue la primera en donde se crea esta institución municipal, y ya posteriormente a Veracruz pues se fundaron otras más. Recordemos que en nuestro país la segunda fue Tepeaca, Segura de la Frontera, en 1521 se funda Segura de la Frontera, y ya posteriormente Coyoacán, también fundada por Hernán Cortés, y ya después se funda la Ciudad de México, en lo que era la antigua Tenochtitlán, es donde se fundan. En el Caribe, sí es cierto, Veracruz no fue la primera, les digo, fue la primera a nivel continental. Luego por ahí muchos me dicen, no, pero es que Isabela, San Juan, La Habana fueron antes, sí es cierto,
en lo que fueron las islas del Caribe, sobre todo las islas grandes, Cuba, en La Habana, Dominicana, que en aquel entonces se llamaba Isabela, también se fundó algún municipio, y en lo que era Puerto Rico, en San Juan, se fundaron municipios, pero recordemos que no son parte de la América continental, son parte de las islas del Caribe, no menos importantes, pero el primer municipio en la América continental fue Veracruz, les repito, después fue Segura de la Frontera, hoy Tepeaca, posteriormente Coyoacán, y ya posteriormente lo que es la Ciudad de México. Fueron los 4 primeros, ya posteriormente, y se fueron creando muchos municipios, no tantos así que digamos, wow, pero en el México de aquel entonces había, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, había en México aproximadamente 152 municipios. 152 municipios españoles, en donde todos sus funcionarios eran españoles. Era una copia total del ayuntamiento español. Entre estos 152 municipios estaban las capitales de intendencia, lo que pudiéramos decir el día de hoy, las capitales de los estados, estaban las capitales de intendencia, que en aquel entonces, les digo, a principios del siglo XIX, estas intendencias, o lo que pudiéramos nosotros decir estados, era la intendencia de la Ciudad de México, la intendencia de Puebla, de Oaxaca, de Veracruz, de Valladolid, hoy Morelia, en el estado de Michoacán, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Arizpe, Sonora y Mérida, en el estado de Yucatán. Estas eran las intendencias. Ya, por ejemplo, Tlaxcala estaba en la intendencia de Puebla, al igual que Guerrero, formaban parte de la intendencia de Puebla, una parte de Guerrero, otra parte pertenecía a Michoacán y otra parte pertenecía a Oaxaca, pero por ejemplo, lo que es actualmente el puerto de Acapulco pertenecía a la intendencia de Puebla. Pues todas hasta la fecha siguen existiendo. La única que cambió de nombre fue Valladolid, hoy Morelia, en honor también a este héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón. Y de ahí en fuera pues eran las intendencias que existían en el México del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y municipios, algunos municipios importantes como Tlaxcala, en lo que es ahora el estado de Tlaxcala, Segura de la Frontera, aquí en el estado de Puebla, Izúcar de Matamoros, en esta parte de la geografía de la República, y así, pero eran no más de 100, eran 152, de acuerdo a algunos historiadores, el número de municipios que había en México, pero les digo, pero eran donde estaban representados por funcionarios españoles, no había otro tipo de funcionarios. Y aparte estaban las repúblicas de indios, los cabildos de indios, que estos aproximadamente a finales del siglo XVIII había aproximadamente unas 300 repúblicas de indios o cabildos de indios. Aquí cabe aclarar que muy inteligentemente hay que exigencia de Cortés, no se lo podemos negar, y que por cierto es un personaje muy controvertido. Ahorita que se está dando esta polémica en torno a la figura de la conquista o no conquista, o si es resistencia o no es resistencia. Creo que esto siempre se ha dado en nuestro país. Si recordamos, y ahora sí que reto a alguien que me diga si hay alguna calle, alguna escuela
algún monumento que no sea la Casa de Cortés en Tepeaca, por cierto, pero esa se llama Casa de Cortés porque fue construida por instrucciones de Hernán Cortés, pero alguna calle, algún monumento, alguna escuela, alguna ciudad que tenga, esté hecha en honor de Hernán Cortés, no la hay. Desde principios del siglo XX, finales, desde que ganaron los liberales, pues nunca se le dio yo creo que el honor, porque es el honor, el reconocimiento, más valga la palabra reconocimiento, que merece Hernán Cortés. El único monumento que existe en honor a Hernán Cortés está en su tierra natal, allá en Extremadura, en el municipio de Medellín, en España, en Extremadura, España, que es donde él nació, en Medellín. Es el único lugar donde hay un monumento en su honor, pero en lo que es en México no hay ningún monumento que se haya erigido, o alguna calle, les digo, alguna ciudad, alguna escuela que esté en honor a Hernán Cortés, porque siempre fue una figura controversial, inclusive más controversial que la Malinche, ¿no? Que también para muchos es una figura muy controversial, pero Hernán Cortés en México no hay una sola representación, entonces no es algo del actual gobierno, es algo que ya viene, yo creo que desde que somos un México independiente nunca se le dio el reconocimiento que pudiera tener Hernán Cortés en la configuración de nuestro actual país, en la configuración de la actual República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Hay un pasaje, por cierto, que Hernán Cortés, sus restos están sepultados ahí en un hospital en la Ciudad de México. Se me va ahorita el nombre del hospital en el que él está sepultado, pero por ahí cuando gobernaba López Portillo, un estudioso de la antropología y la historia, se le encargó pues que se encargara del Hospital San Juan de Dios en la Ciudad de México, allá atrásito de Palacio Nacional, por ahí cerca está este hospital. Ahí es donde descansan los restos, también una capilla, donde descansan los restos mortuorios de Hernán Cortés, les digo, un historiador mexicano. Bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esto, de cómo es que cómo estaban los municipios en la época de la independencia. Acumuladores y tornillos Habs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Habs, radiotepeaca.com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu
lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy a 120 en este Porsche. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Gracias por continuar con nosotros en este su programa ¿Qué rollo con el desarrollo? Les pedimos una disculpa. Tenemos un poco de problemas con la señal del Wi-Fi. Eso hace que se interrumpa mucho la comunicación. Vamos a tratar de arreglar esta situación. Por el día de hoy vamos a dar por terminado el programa y la próxima semana hablaremos de cómo es que estaba el municipio. Terminamos de hablar de esta parte tan controversial de la figura de Hernán Cortés, y ya posteriormente cómo es que estaban los municipios en el México del siglo XVIII, donde no había más de 500 municipios, entre municipios de indios y municipios españoles como se le conocía. Y ya posteriormente pues hablaremos un poco de lo que fue la Constitución de Cádiz, que es cuando se crean muchos de los municipios que actualmente siguen con vida en nuestro México contemporáneo. Pues les repito, pues terminamos el día de hoy con esta
emisión de Qué rollo con el desarrollo y los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Tierra, que es mi linda nación, mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Sangre por ti daré Dios. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto. México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se lo ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado